Así que la pregunta número 1 era la respuesta... Ay, esperen que tengo mi guía en físico. La respuesta era... A ver, voy a leer la pregunta entera. Proceso de la interfase donde se duplica el ADN. ¿Ya? A ver, una técnica para aprenderse las fases es que, por ejemplo, la S es de síntesis. Entonces la síntesis es síntesis del ADN. ¿Ya? Porque en esta etapa se sintetiza el ADN para crear un cromosoma diploide. Entonces, sería la D. La interfaz al final tiene esos 5 periodos, que 0 sabemos que es de células que son quiescentes, que no, o sea, se diferencian y se quedan ahí, solamente se dedican como a funciones metabólicas y no a reproductivas, entonces esas no se dividen. Que 1 es un punto de control donde se transcribe, se traduce, pero no se replica. En ese sí vamos a encontrar la replicación. Ese es donde replicamos, y G2 es otro punto de control donde ya no se replica porque ya está listo. En esta fase yo me voy a dedicar como a ver si resultó bien la replicación, si hay algún error o algo así, y para poder continuar con la mitosis, que será lo que viene después. Ya, bueno, dice cuál es la sustancia que sirve para darle forma a los cromosomas. Bueno, vamos a ir descartando las que están malas. Ya, por ejemplo, la A dice cromátida. Y la cromátida, más que como el material de los cromosomas, es una parte de su estructura. Que sabemos que los cromosomas, por ejemplo, cuando están dobles, tienen 2 cromátidas. ¿Ya? Cuando son simples tienen una sola. Es eso, ¿ya? Los cromatóforos son unas células que contienen pigmentos, que generalmente tienen estas células las tienen los anfibios, los reptiles, pero en verdad es como súper rebuscado, no tienen por qué saberlo, así que si no cachaban eso, no se vayan a angustiar ni nada. Son células que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo. La lignina, la C, esa es un polímero que está en las células vegetales, o sea, la pared de las células vegetales, la pared celular. Así que tampoco. La miosina, esa sí es importante que la sepan ustedes porque se la pueden preguntar. La miosina, la habíamos visto unas clases atrás, tiene que ver con la contracción muscular. De hecho, es una proteína fibrosa que junto con la actina, miosina y actina, se encargan de esta función. Esto se ve más en mención, sí, por si acaso. Y bueno, la correcta es la D, que bueno, es la cromatina, que nosotros sabemos que la cromatina es las fibras de ADN enrolladas en estas proteínas histonas, y que luego se van enrollando sobre sí mismas, y luego otra vez se vuelven a enrollar, y así hasta que se van condensando para lograr lo que es un cromosoma. Ya, vamos con la 3. ¿En qué fase podemos hablar recién de cromosomas? Aquí vamos a descartar también las fases. Descartamos profase 1 y profase mitótica, porque recordemos que está la profase temprana, que es cuando se empieza a desenvolver la envoltura, toda esa cosa, y la profase tardía, que recién se empiezan a compactar los cromosomas. Entonces, es en metafase donde vamos a poder verlos tal como son, totalmente compactados. Entonces, esa es la correcta. En proliférica, la C es totalmente nada que ver, porque proliférica es la etapa de la mitosis en la gametogénesis, así que nada que ver. Nos quedamos con con metafase, sí, porque ahí recién vamos a poder ver totalmente compactados los cromosomas. Están preguntando por la diferencia entre cromatina y histonas, y Aldana, la cromatina es todo, es ADN asociado a histonas, o sea, el conjunto se le dice cromatina, por si acaso, no solo el ADN. La 4 la conversamos entre los ayudantes y bueno, trataba más de como materia, como que uno tenía que saber porque no iba a estar sacando la potencia de 2 elevado a 23, era de memoria. Entonces, tomando en consideración que un gameto consta de 23 cromosomas y aplicando la permutación cromosómica, ¿cuántas combinaciones podrían llegar a existir? Ya, la respuesta sería 8 millones aproximadamente. Ya. Descarten las otras, tienen que acordarse.
O sea, en este momento acordarse y aprender que serían 8 millones aproximadamente las combinaciones que pueden existir a partir de 23 cromosomas. ¿Ya? Combinándose estos 23. Que dice en qué fase los cromosomas pasan de ser dobles a simples. Ya, nosotros sabemos por ejemplo, la interfase, yo duplico la información, entonces ahí es todo lo contrario, paso de simple a doble. Ya, un solo cromosoma que tenía una cromatida, duplica esa información y queda así. Entonces ahí descartamos la interfase, fijo. Ya, luego la anafase mitótica, nosotros sabemos que en anafase hay división de cromátidas hermanas en mitosis, ¿ya? La tuvieron buena, bien, bien. Ya, esto, estamos hablando de anafase, ya. Y yo pesco el cromosoma doble y lo rompo por el centrómero y se va una cromatida a cada polo y luego la célula se divide y me quedan los cromosomas simples. Entonces esa sí está correcta, la 1. Ya, ahora el tema, yo creo que la cosa aquí donde hay que craneárselo más era entre la 3 y la 4, porque esto ya estamos hablando de meiosis. Entonces, ahí tenemos que saber si era meiosis 1 o 2. En meiosis 1, tenemos que acordarnos así siempre, meiosis 1, yo separo cromosomas homólogos, separo tétradas. Ahí no estoy separando los cromosomas en sí, sino que estoy separando cromosomas homólogos. Entonces pesco uno, me lo llevo para acá y pesco el otro y lo llevo al otro polo, pero no estamos rompiendo cromosomas, estamos separando tétradas. Así que por eso no es la 3. Si es anafase 2, ¿ya? La afirmación 4. Porque ahí yo ya tengo un número, o sea, tengo N2C y las separo. Y ahí sí queda de doble a simple. Vamos con la 6. Una pareja está esperando a su primer hijo. Sin embargo, el doctor les avisa de un posible caso de no disyunción cromosómica, por lo que vemos un número de cromosomas 2N más 1. ¿Cuál será la alteración cromosómica correspondiente? Ya, miren, en estas notitas están súper buenas porque aquí recordamos lo que son las euploidías y las aneuploidías. Las euploidías está implicando toda la ploidía de la célula. Recuerden de 2N, N, en este caso, cuando hay una alteración puede ser 3N, 4N, por ejemplo aquí, triploidías, tetraploidías, está implicando toda la ploidía de la célula. Y la aneuploidía solo implica a un par que ganó o perdió un cromosoma. Por ejemplo, monosomía, que es 2N-1, porque perdió un cromosoma. O sea, hay un cromosoma que falta en algún par. Y trisomía es que hay un cromosoma de más, en cualquier par también. Por ejemplo, la trisomía en el par 21 quiere decir que hay un cromosoma más y produce síndrome de Down. Entonces, aquí vamos descartando. Descartamos las que son euploidías, como diploidía y haploidía, y nos quedamos entre la B y la C. Como aquí vemos, monosomía es cuando falta un cromosoma. Y aquí vemos en el enunciado que hay un cromosoma de más. Entonces, nos descartamos la C y nos quedamos con la B, que es trisomía. Trisomía es un cromosoma de más, sí. En algún par del cariotipo. Sí, distinto a lo que es una triploidía, que ahí yo tengo 3 juegos cromosómicos. No la entendía, pero ahora sí la entendí. Esta es muy tipo de, como dice la Naomi, porque trabaja con las 4 fases de la mitosis, ¿ya? Y acá, ¿cómo las podemos identificar? A ver, la primera sería la anafase. ¿Por qué? Porque se ve en la división de las cromátidas hermanas, ¿ya? Si no se acuerdan, las cromátidas hermanas eran 2 cromátidas juntitas, ¿ya? Como que no lo podría explicar de otra forma. Luego, en la segunda, vemos que la carioteca... Son las cromátidas del mismo cromosoma, las cromátidas hermanas. Eso es. Eso. Y ya, en la segunda fase podemos ver que es la telofase, la fase final. Sí, final. ¿Por qué? Porque vemos 2 cariotecas, ¿ya? ¿Qué es la carioteca? Es la envoltura nuclear, ¿ya? Y si se forma es porque la división cromosómica ya se realizó. Ay, justo ahora está llegando harta gente. Luego, en la tercera, podemos ver que se está llevando a cabo la profase. ¿Por qué? Porque hay una división de la carioteca. La carioteca está como
partiéndose, por eso está como en línea punteada, y se ven cromosomas dobles en el núcleo. En cambio, en la telofase se ven cromosomas simples. ¿Ya? Esto quiere decir que todavía no se lleva a cabo la división. Y luego tenemos la 4, la metafase, en la cual los cromosomas están alineados en el plano ecuatorial. Ya el plano ecuatorial es el centro del núcleo. ¿Ya? Así que tendríamos como opción que la primera, o sea, tenemos el número 1 anafase, número 2 telofase, número 3 profase, número 4 metafase. ¿Ya? ¿Y cómo era el orden? Para los que se acuerdan, era 1 profase, 2 metafase, 3 anafase y 4 telofase. Entonces, es un poco complicado con los números, como que no se confunde, pero sería la A, 3, 4, 1, 2. Esta es como más de biomoléculas y esa onda, pero está súper bueno así. Dice, el ADN de una célula eucariótica se diferencian en... Ya, para eso les traje una fotito y está muy buena. Ya, pero en resumen, tenemos que saber que el ADN, apréndese de memoria, el ADN sabemos que son 2 cadenas, siempre le dicen cadenas antiparalelas, que 3', 4, o sea, 3', 5', pero que son antiparalelas, ¿ya? Y ARN, nosotros sabemos que es como la hebra complementaria, entonces es monocatenaria, una es bicatenaria y la otra es monocatenaria. ¿Ya? Otra gran diferencia es el tema de la timina con el uracilo, ¿ya? Porque justo la pregunta nos hablaba sobre una base pirimídica, ¿ya? Y nosotros sabemos que tenemos bases pirimídicas y purinas, o púricas, no sé. ¿Ya? Y nosotros, bueno, tenemos que acordarnos ahí que las pirimídicas, el nombre largo, son las que tienen un solo anillo. Y las purinas, eso siempre dan la misma neumonía, y además que la han escuchado, para acordarse cuáles son las purinas y cuáles son las pirimídicas, siempre dicen eso de pura agua. Lo voy a escribir, pura agua. Ya, eso es como una sola ADN y la guanina. Entonces, pura de purina, A de adenina, de guanina. Ya me sentí como la Rosalía. Pero ese es como el chiste de la mnemotecnia. ¿Ya? Y las pirimídicas serían las que sobran, pues la timina, la citosina y el uracilo. El ADN y el ARN en vez de timina tiene uracilo, así que también es una diferencia. Y la pentosa que forma sus nucleótidos, ya, nosotros sabemos que la pentosa es una pentosa del azúcar, excelente. Es como un carbohidrato. Entonces la pentosa, pent, que tiene 5 es que una tiene desoxirribosa y la otra tiene ribosa. Y de hecho, por eso el ADN se llama así, ADN, porque es por la desoxirribosa, ácido desoxirribonucleico. Y el otro es ácido ribonucleico nomás. Entonces, otra diferencia, por eso es la alternativa correcta. Y se llama desoxirribosa porque en el carbono, de hecho es 2-desoxirribosa el nombre real, porque ese carbono de la pentosa perdió otra diferencia, pero influye mucho. Eso sería. Vamos con la 9. Según la condición de ploidía que presentan las células de un organismo, si ellas son, vamos con la 1, triploides no podrán hacer meiosis. Esto es verdadero, ya que triploide no puede hacer meiosis ya que la mitad de 3 es 1,5, o sea, no es posible tener 1,5 de material genético en una célula y una célula con otro 1,5 de material genético, así que no, esta sí es verdadera porque está negando, entonces es verdadero eso. La 2, diploides podrán hacer meiosis y mitosis. Esto también es verdadero, ya que, miren, recordemos que en la mitosis el proceso al final, el resultado, es formar una célula con la misma ploidía. O sea, si empezó con 2N, termina con 2N. Así que, y la meiosis es lo mismo, empieza con 2N, pero termina con N, porque se va a dividir en material genético.
O sea, en 2 justamente queda la mitad. Entonces, la 2 es correcta porque diploide puede hacer meiosis y mitosis, como acabo de explicar. Sin embargo, la 3 dice, haploides podrán hacer meiosis, pero no podrán hacer mitosis. Esto es todo al revés, porque las haploides pueden hacer mitosis, pero no pueden hacer meiosis. Porque imagínense que una célula haploide haga meiosis. Va a quedar con un cuarto de material genético en cada célula. Nada que ver. Así que descartamos la 3 y nos quedamos con la B, que es 1 y 2. Ya, una célula resultante de la primera división meiótica y otro producto de la segunda división, ya, de la primera y la segunda, tienen en común, número 1, la cantidad de moléculas de ADN. ¿Qué creen? Tiene la misma cantidad de ADN. Miren, de hecho, la segunda, nos vamos a ir al tiro con la 1 y la 2, porque la segunda dice número de cromátidas de cada cromosoma. Entonces, ¿por qué está esta notita? Y al final, C, cuando nosotros hablamos de N, de C, C significa la cantidad de moléculas de ADN o número de cromátidas. Es lo mismo. Así que, o las dos están buenas o las dos están malas, ¿ya? Pero son lo mismo, la 1 y la 2 son lo mismo. Y la respuesta es que no. No, pero ellos, o sea, súper bien, pues porque no tiene la misma cantidad de ADN. De hecho, nosotros acá tenemos la imagen con el proceso completo de la meiosis 1 y 2. Y acá que... o sea, la meiosis 2, disculpen, tenemos una sola cromatida. Entonces no es la misma cantidad de ADN, ¿ya? Tenemos un cromosoma, pero en una es doble y la otra es simple. Así que, o sea, tenemos la misma cantidad de ADN. Cuando dice primera y segunda división, ¿no es lo mismo que fases? No, porque tenemos en la meiosis, tenemos la meiosis 1 y la meiosis 2. Entonces siguen habiendo 4 fases, sigue habiendo profase, metafase, anafase, telofase, pero repetido. Sí, Eso mismo por 2. Sí, eso. Ya, sí, ahí que bueno que quedó claro, pero son 2 divisiones así seguidas. Yo no, para que de diploide quede a haploide tengo que volver a repetir el proceso. Por eso se hacen 2 divisiones. Ya, vamos a ir a la tercera afirmación que dice que cuentan con un cromosoma de cada par de homólogos. Ya, acá la palabra clave era de cada par, y acá no queda con una de cada par, ya, queda con un solo cromosoma. Puede ser del juego del papá o de mamá. Así que ninguna de las 3 estaba buena. La tercera podría estar buena si es que dijera que cuentan con información de cada par homólogo. Pero como no dice información, sino que dice un cromosoma entero, está mal. Sí. Lo que es un cromosoma. Justo la Dani estaba preguntando esa. Ah, ya, lo vamos a explicar de nuevo. Lo que pasa es que, miren, vamos a ir a esta hora porque dice que la meiosis 1 es reduccional. Entonces yo, por ejemplo, vamos a hacer... Tengo la tetrada, vamos a pensar que este es el par 1. Entonces tengo el cromosoma doble de la mamá y el cromosoma. Entonces yo, en la primera división meiótica, yo reduzco ya de 2N paso a N. ¿Por qué? Porque yo pesco y me voy con un cromosoma entero hacia un polo y con un cromosoma hacia el otro polo. Ya, entonces después nos resulta esto. Y luego la meiosis 2, que es ecuacional, vamos a separar las cromátidas hermanas del cromosoma y me voy a quedar con uno. Entonces, como decía la Tato, yo me quedo, este cromosoma, por ejemplo, era de la mamá o este era del papá y así, y como que es aleatorio eso. La cosa es que ustedes habían escuchado que, o sea, en la clase hablamos que en profase 1 nosotros hacemos el crossing over, que es cuando están las tétradas y se forma un quiasma y se intercambia. Yo en mis finales tengo información que solo se crossing over, si no, no sería como solo de la mamá, solo del papá. ¿Me explico? Como que el cromosoma entero es de cualquiera de los dos. Así que no es que tenga un cromosoma de cada
parte de la mamá y un cromosoma del par del papá. Eso es aleatorio. Sí, cosa Lo de que la sí imagen, po. Sí, Que en la lo que imagen sí se ve que un cromosoma la sí, parte de otro es al azar, por eso se puede 8 millones de... sí, pues, pensando que teníamos 46 cromosomas, son demasiadas combinaciones. Cromosomas sí, pero original o de mamá o de papá, por eso. Ya, vamos a la pregunta 11. ¿Qué dice? Se observan 46 cromosomas dobles en una célula humana en mitosis durante la... Ya, ¿dónde vemos, en qué fase vemos 46 cromosomas? Ya, acá nosotros tenemos que pensar que nosotros recién en la anafase estamos separando cromátidas hermanas, de doble a simple. Entonces, eh, todo lo que viene antes tenemos las dos cromátidas, tenemos los cromosomas dobles. Por eso fácilmente es completa, porque ahí tenemos dos cromátidas hermanas. Pensé que hay que multiplicar por 46, no, que multiplicar 46 por 2. Ponemos esta notita de acá, y ahí está como así, detalle de cada fase, ¿ya? En profase, cuando n es igual a c, los cromosomas son simples, y cuando n es la mitad de c, son dobles. Y, por ejemplo, en profase, nosotros tenemos, en mitosis, tenemos 2n4c. Entonces n es la mitad de c y justo da que tenemos los cromosomas dobles, pero en anafase o en telofase o en la célula resultante tenemos 2n, 2c. Entonces son simples, ¿ya? Ya la 12. Sobre el proceso mitótico es correcto afirmar. Ya miren, esta tiene un error porque o faltó una alternativa o estaba mal planteada la pregunta. Pero vamos a arreglarla con una cosa súper simple en este momento. Vamos a cambiar la palabra correcto por incorrecto. ¿Ya? Así vamos a resolverla. Recuerden, vamos a buscar la incorrecta, no la correcta. Así que ahora vamos viendo las alternativas. La A, se divide el núcleo. Esto es verdadero porque literal el colegio siempre te decían ¿qué era la mitosis? División del núcleo. Es como lo que pasa esencialmente en la mitosis. Así que esta es verdadera. La B, se separan cromátidas hermanas. Esto también es verdadero, ya que, por ejemplo, en la anafase se separan los cromosomas que están compuestos por cromátidas hermanas y se van a ir cada uno a cada polo. Entonces, se van a separar cromátidas hermanas. Y en la C, los cromosomas dobles originan cromosomas simples. Esto también ocurre en anafase, ya que sabemos que al separarse las cromátidas hermanas, va a quedar una cromátida como un cromosoma simple. Entonces, es verdadera también. Y la D, producen gametos. Esta sí que es la incorrecta. Y por eso marcamos la D, porque esto es de meiosis. Así que no es nada del proceso mitótico. Así que nos quedamos con la D. Y acuérdense, estábamos buscando la incorrecta, no la correcta, ¿ya? Claro, sí, ese es como el arreglín que le hicimos. Sí. Ujú, Los gametos son células haploides, entonces no pueden ser producto de la mitosis. ujú. Bueno, Así la que- E, si hubiese dicho las alternativas A, B y C son correctas, habríamos marcado la E. Pero como dijimos, faltaba una alternativa que dijera eso o la pregunta estaba mal planteada. Entonces, quédense con eso, chicos, que la última es de meiosis, son cosas que ocurren en mitosis. Que la pauta decía la E y para mí que la persona que hizo la guía no copió la pregunta completa o algo así. Pero como decía la Gene, es eso, como que si esa pregunta decía la A, la B, la C están correctas, esa era la que había que marcar. Así que suponemos que decía eso, porque eso es lo correcto. A ver, la pregunta dice, ¿en qué fase de la meiosis empieza a cambiar el material genético? Ojo, 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 piojo, que dice en qué fase, no en qué etapa, no en qué otra cuestión, dice fase. ¿Ya? ¿Y cuáles son las fases? Profase, metafase, anafase y telofase. Mira, PMAT, buenísima. Así pues se la hizo corta. Pero recuerden que meiosis sería eso mismo 2 veces, 1 y 2. ¿En qué fase de la meiosis ocurre el cambio de material genético? El cambio de material genético en sí se llama crossing over, ¿ya? Pero este ocurre durante la profase 1, ¿ya? Así que la respuesta sería B. Permutación cromosómica, crossing over, todo eso ocurre en la meiosis 1. Así como acordándose nomás, o sea, para repasar esa parte. El crossing over es profase 1 y la permutación cromosómica es metafase 1.
Bueno, la interfase, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Ya? Tenemos la G1, que es GAP1, la síntesis y la etapa GAP2. ¿Ya? Donde ocurría como la parte más importante que la vimos antes, la primera pregunta, en la etapa de síntesis o en la etapa S, en donde se duplica el ADN o se sintetiza el ADN, ¿ya? Creando mayor número de cromatías. Cuando partimos nosotros, la G1, nos encontramos en etapa 2N2C, ¿ya? Esto lo tienen que saber de memoria. O, bueno, les sirve saberlo de memoria, no es que lo tengan que saber de memoria. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos 2N2C, nos pasa que tenemos tendríamos cromosomas diploides y dobles. ¿Ya? Entonces, nuestro número de cromátidas o de hebras de ADN sería la misma que el número de cromosomas. En la etapa de síntesis tendríamos que el número de cromosomas sería el mismo número de cromosomas que en GAP1, ¿ya? Pero se dobla el número de cromátidas. ¿Por qué? Pequeño repaso, de nuevo. Las cromátidas son las hebras de ADN, ¿ya? Que es distinto de cromosoma, que ya es el ADN como condensado, y es distinto de cromatina, que es el ADN previo a ser cromosoma. ¿Ya? Entonces, tendríamos que se duplica el ADN, por lo tanto tendríamos 96 hebras. ¿Ya? Y bueno, el resto de la información está completa. Luego, en GAP2, tendríamos que estar el mismo número de cromátidas, porque ya se generó la duplicación, pero con el pequeño cambio de que pasa a ser 4C o 4 números de cromátidas o de hebras de ADN, como en el cuádruple. Y en el resultado tendríamos que los números de cromosomas se mantienen, serían 46, el número de cromátidas final, o sea, el final de GAP2 serían 92, la cantidad de ADN sería 4C, se mantienen al final, está copiando todo lo que aparece en GAP2, y serían cromosomas diploides. Ya, iniciamos con mitosis, entonces vamos a rellenar el cuadrito. Ya, en prófase sabemos que el número de cromosomas es 46, porque cuenta con 46 cromosomas dobles, ¿ya? O sea, compuesto por cromátida hermana. Así que 46. Y como acabo de decir, como son dos cromátidas hermanas, se va a multiplicar por 2. Entonces sabemos que van a ser 92 cromátidas. La cantidad de ADN sería 4C, porque ya se duplicó en la etapa S de la interfase, como dijo la Tato. Y sabemos que es diploide, 2N. Ahí tenemos la profase. Ya, ahora vamos con la metafase. Sabemos que se mantienen los 46 cromosomas dobles, también las 92 cromátidas, y también se mantiene la cantidad de ADN. No ocurre ningún cambio ahí. En anafase, ahora van a haber 92 cromosomas, pero esta vez van a ser simples, porque recordemos que se van a separar las cromátidas hermanas, así, generando un cromosoma simple en cada polo de la célula. Entonces se va a duplicar, y ahí está escrito el 92, por eso es 92. Sin embargo, el número de cromátidas se va a mantener, así que 92. Dejémoslo en 2C, por 2. Hay dos. Porque ahora van a haber dos polos en una misma célula. Así que por 2. Eso significa el por 2. Sin embargo, sigue siendo diploide. Ahora en telofase, sabemos que, a ver, miren, es que recuerden que en telofase van a ver, no se va a separar el citoplasma aún, pero hay prácticamente dos núcleos en la célula. Entonces, por eso está también como duplicado. Pero en cada polo hay 46 cromosomas simples. O sea, 46 por 2. Es que yo lo escribo al tiro todo. Pero es 46 por 2, porque son dos núcleos separados en cada polo.
Bueno, ese por 2 significa que, porque hay 2 en cada polo, ¿se entiende? Si supiéramos el total que hay como en toda la célula, serían 92 cromosomas simples y 92 cromátidas, ¿ya? Pero aquí estamos concentrándonos en lo que hay en cada polo. Y el resultado, como ven ahí, son 46 cromosomas simples, el número de cromosomas, también 46 cromosomas, porque como un cromosoma simple se compone de una cromátida, se cuenta como uno, entonces es 46. Y cantidad de N es 12 y 2N, porque recuerden que se va a mantener la fluididad también, así que eso. También, es que voy a decir el número de cromosomas y el número de cromátidas de cada etapa de la meiosis 1. Así que vamos con la profase 1. Vamos a contar con 46 cromosomas dobles, y como son dobles, se componen de 2 cromátidas, por lo que el número de cromátidas se duplica, o sea que son 92. Más dobles, y como son dobles, son 2 cromátidas 1, así que hay 92 cromátidas en la profase 1. En la matefase 1 van a haber 46 cromosomas dobles, o sea que son 23 pares en la placa ecuatorial, y 92 cromátidas también. En anafase 1 se va a mantener igual, porque recordemos que aquí no se va a duplicar el número de cromosomas, porque son los cromosomas formando tetradas. Entonces, no, aunque se separen, siguen habiendo 2 cromosomas. Eran 2, siguen habiendo 2. Entonces, son 46 y 92 cromátidas. Y en telofase, como ahí está el por 2, porque ya está a punto de separarse la célula, falta la pura citodiéresis, así que la división del núcleo. Así que van a haber 23 cromosomas dobles con 46 cromátidas. Pero si lo vemos como en una célula, como en total, así como sin contar cada polo, serían 46 cromosomas dobles y 92 cromátidas. Sí. El resultado final van a ser, bueno, 23 cromosomas con 46 cromátidas. Son cromosomas dobles, por eso son 46 cromátidas. Claro, sí, me acordé que cuando N era la mitad de C, teníamos cromosomas dobles. ¿Ya? Y en eso, bueno, tenemos que acordarnos siempre que la meiosis 1 es reduccional, ¿ya? Y eso significa que nosotros reducimos la ploidía de la célula, pero no separamos cromátidas hermanas, cromosomas homólogos. Excelente. Buena, sí, claro, seco. es el cromosoma duplicado de la mamá con el cromosoma duplicado del papá, lo que estamos separando, ya no el cromosoma en sí. Entonces, por eso nosotros aquí observamos que en la hilera de diploide o haploide tenemos 2N, 2N, 2N hasta que nos separamos en N. Ya, ese es el resultado de la meiosis 1, pasar de 2N a N. Ese es mi objetivo, ¿ya? Y, bueno, al final de esta tabla, cuando yo estoy hablando de la ploidía, estoy hablando de la cantidad de cromosomas, la cantidad de juegos cromosómicos que yo tengo. Entonces, lo mismo que la primera fila, ahí está. ¿Se ve el cursor, cierto? No, no se ve, ya. La primera fila, el número de cromosomas es lo mismo que la ploidía. Y el número de cromátidas es lo mismo que la cantidad de ADN. Ya, solo que en una lo estamos expresando como contando cada cromátida y en el otro lo estamos diciendo con la letra C. El C al final de la meiosis 1 sigue siendo el doble de N, porque son dobles. No hemos separado las cromátidas hermanas. Ya, vamos con la meiosis 2. Nuevamente voy a decir el número de cromosomas y el número de cromátidas de cada etapa. Así que vamos con la profase 2. Aquí vamos a encontrar 23 cromosomas dobles, y como son dobles, van a haber 46 cromátidas. En metafase lo mismo, porque no hay ningún cambio. En anafase van a haber... Y 23. Sí, Naire, dejé lo quisimos agregar como para ahí en la ayudantía, para los que se quieren la ayudantía. Ya, miren, en anafase 2 van a haber en total 46 cromosomas simples, pero como van a estar en cada polo va a haber 23 cromosomas simples, ¿ya? Y estos cromosomas simples en cada polo se van a componer de una cromátida, porque al fin y al cabo en todas las células hay 46 cromosomas simples. Sí. Pero en cada polo hay 23. Y pasa en la fase que tenemos como el doble
Y en telofase también que tenemos la célula binucleada. Por eso hablamos de célula binucleada, porque es como que tuviéramos dos núcleos, pero todavía no nos despegamos del citoplasma. Entonces, por eso pasa esto. Sí. Ya. En telofase lo voy a explicar de las dos formas, lo que hay en la célula y lo que hay en cada núcleo. Así que la célula entera va a haber 46 cromosomas simples. Y como son simples, van a haber 46 cromatas. Pero como están ya los núcleos separados, o sea, casi separados, hay 23 cromosomas simples y 23 cromátidas. Y el resto, como dice ahí, 23 cromosomas simples con 23 cromátidas. Claro, aquí vemos un N igual C, o 23 igual 23. ¿Entiende bien? Y yo estaba pasando esto por primera vez, como que me mareaba eso del N, el C, me costó entenderlo, pero ya. Bueno, y todo pienso que sea ahí en escribirla, porque la resuelvan lento pero seguro, exacto. O sea, acá estamos yendo así por fase. En la meiosis 2, ¿siempre son cromosomas simples? Sí y no, porque al principio de la meiosis 2 todavía tenemos los cromosomas dobles, pero tanto profase como metafase. Sí, es recién en anafase donde nos enganchamos a los cinetocoros y empezamos a separarlos. Entonces ahí ya tenemos simples, en la anafase, cuando hacemos esto así, y en la telofase ahí ya se está formando el núcleo, está como volviendo a toda la normalidad para poder dividir el citoplasma y ahí crear dos células hijas que van a tener puros cromosomas simples, después de meiosis 2. Sí, se separan en simples, como dice Ignacio. En la meiosis 1 terminamos con cromosomas dobles, porque ahí no hay separación de cromátidas, en esa parte ahí no hay ningún rompimiento de centrómero ni nada, solo estamos reduciendo la haploidía, separando las tétradas, los cromosomas homólogos. ¿Ya? Entonces ya, volviendo a la meiosis 2, nosotros vamos a la primera fila y tenemos 2N igual, o sea, perdón, 2C igual N, ¿ya? Y acá nuestro objetivo es que ya teniendo un juego cromosómico, pero duplicado, lo vamos a separar para hacer un juego, pero de cromosomas simples. ¿Se entiende bien? Entonces, ese es nuestro objetivo, por eso abajo tenemos N igual C. Ahora, en el momento donde nosotros vamos a tener un cambio, va a ser en anafase, porque ahí vamos a C a C, ¿ya? De 2 cromas a una sola. Ahí dice 2C porque es el total. Si yo cuento una cromátida con otra cromátida, en polo yo tengo ya por 2. Igual que ahí la célula está limpa. Entonces, si yo solo tengo, ¿se entiende? Esa parte la vamos a subir cambiada cuando ya vamos a arreglar eso y vamos a subir esa pauta al drive. Por eso todavía no está arriba. Clarito. Ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya, entonces por eso, ahí terminamos. El resultado es N igual C. Y yo creo que para ir cerrando, les voy a mostrar la foto que les había puesto delante. Aquí, no, aquí estaba, sí, acá arriba. Que yo siento que ahí se entiende gráficamente, es más fácil visualizarlo. Ahí. Eso es lo que estábamos hablando. Se fijan que acá en la meiosis 1 seguimos teniendo cromosomas dobles, pero terminamos con cromosomas simples en la meiosis 2. Eso es lo que veíamos recién en el cuadrito. Oh. Y que cuando escriben cositas así, chicos, es como tan... como que nos llena el corazón, porque esto lo hacemos... gratificante. Y lo hacemos con mucho cariño, con dedicación y... muy lindo cuando escriben esas cosas. Así que muchas gracias. Y ya, miren, con haberse quedado acá, ya eso ya para nosotros es mucho, así. Que se han quedado...
con todos los problemas técnicos, así que eso se agradece mucho. Ahora, si tienen dudas, aprovechen que todavía estamos acá, y si no, después nos pueden escribir por Telegram, pueden escribirlo en el grupo, por interno, como ustedes prefieran. Los realistas. Y sí. ¿Subirán la clase a YouTube? Ya, sí, chicos, vamos a repetir todo. Esta clase la tenemos que hacer por Meet porque tuvimos problemas con la transmisión, así que la vamos a grabar, la Tato la está grabando y la vamos a subir a YouTube. Y la pauta, tuvimos que hacerle así como unos arreglines por ahí y por eso todavía no la hemos subido, pero después de esta ayudantía, o sea, después que terminemos acá, ya va a estar arriba, en la carpeta de pautas. Así que eso, yo creo que la grabación ya la podemos cortar, Tato, ¿o no? Sí, O se corta, o sea, ya que no hay dudas. Gracias a todos. Muchas gracias a todos Sí, por venir. Besitos y feliz día del alumno. Sí. ¿verdad? Feliz día al alumno, chiquillo. Por si no se lo dijeron como nosotros. Ya.